Ahora proseguiremos con el estudio del teorema de Thevenin, en el cual haremos un ejercicio donde tenemos un circuito pi y se desea conocer la tensión entre las terminales de la resistencia de 50 ohms y le aplicamos una corriente de 1.0 amperes. Por lo tanto, hay que tener un circuito equivalente de Thevenin, donde tengo una fuente equivalente de Thevenin, una resistencia equivalente de Thevenin y el elemento donde queremos conocer la tensión, que sería en la resistencia de 50 ohms. Por lo tanto, hay que determinar la resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, y la vamos a medir la tensión en su circuito original sin hacer ninguna aplicación para demostrar que ese voltaje en la de 50 ohms va a ser denotado en forma directa. Por lo tanto, primeramente vamos a demostrar la resistencia de Thevenin por medio de aplicando la ley de Ohm de la siguiente manera. Proseguimos, tenemos el circuito armado y en el cual vamos a nosotros entre las terminales donde va la resistencia, donde va la conectada, vamos a alimentar una fuente de tensión de un valor aproximadamente, que en este caso sea un valor de 79.8, aproximadamente 80 volt, y tengo una corriente de 78.78 amperes. Por lo tanto, vamos a determinar la resistencia de Thevenin aplicando la ley de Ohm. Por lo tanto, ahora tenemos los valores 80 volt que le aplicamos y una corriente de 0.78. Si aplicamos la ley de Ohm, nos será 80 entre 0.78 y esto nos va a dar aproximadamente 102.5 ohms. Y vamos ahora a demostrar que esa resistencia la vamos a medir directamente con el ómetro. Proseguimos y las terminales donde va la fuente las cortocircuitamos, y entre las terminales de la conexión de 50 ohms conectamos el ómetro, y aquí este ómetro nos está dando una resistencia de 100.4 ohms. Por lo tanto, en comparación con lo que medimos con la ley de Ohm, nos daba 102.5. Todos estamos dentro del rango permisible para esa resistencia de Thevenin. Continuamos, ahora mediremos el voltaje de Thevenin aplicándole una tensión, una corriente de 1 amper. Por lo tanto, entre las terminales donde van la conexión de la resistencia de 50 ohms, vamos a medir nosotros una tensión de 31.8, que sería el voltaje de Thevenin. Entonces, ahora el circuito en su forma original, nosotros estamos aplicándole la corriente de 1 amper. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 50 ohms nos da un valor de 10.15 volt. 10-15 volt el voltaje en la resistencia de 50 en su forma original. Ahora vamos a hacer la demostración de estos valores que obtuvimos nosotros experimentalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos el circuito original. Para determinar la resistencia equivalente de Thevenin se retira la fuente, ¿sí?, de corriente en este caso, y entre sus terminales se coloca un cortocircuito, y las terminales donde iba la resistencia de 50 ohms se quitan y se comportan como circuito abierto y quedarán un circuito equivalente de la siguiente manera, donde podemos observar que entre la resistencia de 275 se encuentran en paralelo, y ese paralelo se encuentra en serie con el paralelo de 75 y 100. Aplicamos las expresiones común y corrientes y tenemos que el circuito equivalente de Thevenin, en este caso la resistencia de Thevenin es de 97.4 ohms de acuerdo a los cálculos aquí llevados. Y nosotros vamos acá, tenemos la resistencia aplicando la ley de Ohm, nos da 102, estamos dentro del rango, y tenemos aquí la resistencia, en este caso medida con el ómetro, de 105. Por lo tanto, de acuerdo a las tolerancias de la resistencia, estamos de acuerdo al resultado para la resistencia de Thevenin. Ahora procederemos a hacer el cálculo para el voltaje de Thevenin. Y bueno, y para concluir el procedimiento y el desarrollo para este ejercicio, nosotros tenemos que el voltaje de Thevenin, tenemos el circuito equivalente de Thevenin, donde vamos nosotros a determinar
las condiciones del circuito. Tengo una corriente, entonces aplico la regla del divisor de corriente para conocer la corriente en la de 200 ohms, la cual me da un valor de 0.38 amperes. Por lo tanto, ahora proseguiremos a ver la corriente en la de 65, aplico también la regla del divisor de corriente y nos da un valor de 0.611 amperes. Entonces ya tengo la corriente en este circuito y la corriente en esta rama. Por lo tanto, ya puedo conocer el voltaje en la de 200 y el voltaje en la de 75. Y al hacer esas acciones aplicando la ley de Ohm me da 85.83 en el voltaje en la de 75 y en la voltaje de 200 me da 77.76. Por lo tanto, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones y me da que el voltaje en la de 200 el voltaje en la de 75 ohms me da un valor de un voltaje de Thevenin de 31.92. Si nosotros checamos este valor de tensión con respecto a lo medido, nosotros tenemos acá experimentalmente nos da 31.8. Estamos muy dentro del resultado. Ya determinando este voltaje de Thevenin y con la resistencia equivalente de Thevenin que calculamos por acá, podemos armar nosotros nuestro circuito equivalente de Thevenin, donde tengo un voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, y ahora sí pongo las terminales de la resistencia de 50, donde queremos conocer la tensión. Aplicamos la regla del divisor de tensión y obtenemos una tensión en la resistencia de 50 ohms que nosotros habíamos medido originalmente en forma del circuito y nos da una tensión de 10.22. O sea que la solución en forma teórica como experimental de este procedimiento para aplicar el teorema de Thevenin está muy bien comparado con las características reales y experimentales del circuito. Gracias.